Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM, hoy con una nueva emisión de Comprensión Objetiva de la Biblia, de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. Todos los sábados aquí en nuestra cita de las 8 de la mañana, de 8 a 9 y media, tenemos este espacio con este día, solo los sábados a las 8 de la mañana. Nosotros felices de poder estar aquí con ustedes, a través de los que nos escuchan por YouTube, a través de radio, celular, computador, porque sabemos que muchas personas nos escuchan a través de YouTube en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades de Colombia. Nosotros estamos en Pereira Risaralda, en el eje cafetero. Saben que todos nuestros programas quedan guardados y grabados en nuestro canal de YouTube, Aprendiendo Biblia sin Religión. Ese Aprendiendo con H intermedia. Ahí van a poder escuchar todos los programas que tenemos de nuestras diferentes emisoras y emisiones, los martes a las 4 de la tarde, los miércoles a la 1 y los sábados a las 8 de la mañana. Deseamos que puedan disfrutar este maravilloso espacio con lo que nos dice el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, y lo que tiene para decirles a través de cada uno de nosotros. Un saludo para todos y disfruten muchísimo esta emisión. Voy a darle un saludo a Albanuri Vanegas. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Paula, muy feliz de verte, feliz de ver a la doctora Vilma ahí detrás de cámaras. Como dices tú, felices y con mucho amor, preparados para el programa del día de hoy, a escuchar al Espíritu Santo lo que tiene para decirnos hoy, para revelarnos. Recuerden que una recomendación que siempre les damos es que este programa no es sobre lo que nosotros pensamos, sino lo que el Espíritu Santo está revelando. Así que los invitamos a que cojan su texto, la Biblia, para que lo tengan a la mano y puedan leer lo que el Espíritu Santo nos va a revelar el día de hoy. También les quiero recordar nuestros números telefónicos. Se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp al 317-210-0419, que es el número que atiende Paula, y el 310-436-9254, que es el número que atiendo yo. También quiero invitarlos a Aprendiendo Biblia sin Religión. Tenemos una excelente emisora que es online, que las 24 horas del día, los 7 días de la semana está colocando música seleccionada para que escuchen, para que nos puedan sintonizar a través del levenradio.fm, y los martes tenemos nuestro programa que es a las 4 de la tarde. Así que los invitamos a que se conecten a esa emisora, que la escuchen y que disfruten de todo lo que tenemos para ustedes. Así es, Albanuri. Un saludo también para las personas que están detrás de este programa, la parte técnica. Un saludo para Mauricio, para Man Zuluaga, que está también, a Man Presto, que está también ahí con nosotros. Y un saludo para usted, doctora Vilma. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los oyentes de este programa. Espero que estén ahí con sus Biblias, ya estén conectados, estén con la mente abierta, dispuestos. Recuerden que este programa es la segunda parte del programa del sábado pasado, entonces hoy vamos a continuar con el tema y vamos a empezar con unas características de la naturaleza de Dios, pero también nos pidieron los oyentes que individualizáramos y diéramos las características personales de cada uno de estas tres personas que el Espíritu Santo nos describe, nos detalla, nos presenta en el texto de la Escritura. Entonces, ahora vamos a recordar varias cositas que siempre les recuerdo. Y para eso puede hablarle a alguno de Paula o Albanuri, que está escrita en lenguaje humano, que está escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y griego, en hebreo y arameo, y está escrita en el Nuevo Testamento en griego, y que es muy, muy importante que estamos leyendo cada uno de nosotros traducciones al español. Entonces, de pronto que Albanuri y Paula nos hablen de las traducciones que tenemos, de las traducciones de los versículos que vamos a decir y vamos a tener en cuenta, y que también hay otras traducciones en español. Entonces, Paula o Albanuri nos explican un poquito de las traducciones. Bueno, yo voy a hablarles de algunas características y si algo Albanuri me ayuda, por favor, con otras. Efectivamente, al español tenemos muchísimas traducciones,
diferentes. Recordemos que las traducciones no cambian el contenido, simplemente son casas editoriales o personas particulares que deciden traducir de los idiomas originales, del hebreo, del griego y el arameo antiguo, a un idioma en específico, en este caso al español. Existen muchas casas editoriales, por nombrarles alguna, la Casa de Jerusalén, que queda en Francia, y la Biblia que ellos tradujeron se llama Biblia de Jerusalén. Tenemos otra que se llama Dios habla hoy, la Reina Valera, que ya como la doctora Vilma lo ha dicho en varias ocasiones, son dos obispos católicos españoles que también tradujeron. Muchas casas editoriales traducen de una traducción específica que es llamada la Septuaginta, que fue la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento del hebreo al griego antiguo. Entonces, de esa primera traducción le pusieron el nombre la Septuaginta. Hay otras traducciones, se llama la textual. Todas dicen lo mismo. ¿Qué cambia entre una traducción u otra? Las ayudas que las editoriales traductores le ponen a estas traducciones como mapas, los capítulos, los versículos, los títulos, algunas tienen unos glosarios, unas concordancias al final de estos contenidos, pero el contenido como tal original siempre es el mismo porque por ello le permiten poner el nombre la Biblia. Cuando le cambian algo interno en su contenido, no le dejan poner ese nombre. Entonces ustedes pueden estar completamente tranquilos y seguros que cuando tienen un texto que dice la Biblia, la Sagrada Biblia o la Santa Biblia, es la Biblia. O sea, que pueden estar confiados y tranquilos que el contenido es el mismo. Así es, y hoy Paula les vamos a estar leyendo, los versículos que vamos a estar leyendo van a ser los versículos de la traducción de la Biblia de las Américas, para que lo tengan en cuenta, pero como dice Paula, ustedes pueden tener la de ustedes e inclusive validar que el contenido no cambia, que el Espíritu Santo reveló, y como dice Paula, si está escrito como lo reveló el Espíritu Santo, le pudieron poner el nombre de la Biblia. Un pequeño recorderis, estábamos hablando de Dios, de la naturaleza de Dios, que es espiritual, y que en esa naturaleza espiritual hay tres personas, y como decía la doctora, hace 8 días hablamos de ellos tres, que son tres personas totalmente diferentes, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, cada uno diferente, pero con una misma naturaleza, que es un espíritu, una naturaleza no creada y que es una naturaleza divina. Hoy vamos a ver un tema muy especial y son las características particulares de cada uno. Entonces, ya después de aclarar porque muchas veces nos llaman y dicen, ay, en mi Biblia está diferente el versículo. No, puede estar usando una palabra sinónima diferente, pero con el mismo significado que está en el original. Entonces es muy bueno que tengan en cuenta esto. Hacemos un mini recordatorio de la clase pasada, porque de pronto la persona que se estaba hoy conectando no ha escuchado la clase del sábado pasado, y no la clase, sino lo que hablamos en el programa pasado. Entonces estamos hablando de la naturaleza de Dios. En nuestra Biblia en español se traduce, que está en hebreo, Elohim, y en griego está Theos, se traduce por la palabra Dios. Y como les estaba explicando Paula, nuestras traducciones en español pueden haberlas tomado del hebreo directamente y del griego directamente, o pueden haberlas tomado de una traducción a otra lengua del inglés, la traducción del inglés, y la traducen al español, o una traducción del latín y la traducen al español. Entonces, depende también, hay que tener en cuenta, cuando ustedes tengan su Biblia, lean ahí en la primera hoja, por lo regular, siempre escriben traducción del hebreo y el griego, y arameo y griego, o dicen traducción del inglés de tal traducción, o traducción del latín de tal traducción. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque estamos leyendo en un libro traducido, y no es ningún problema. Todos los textos, la mayoría de los textos, y la mayoría de los textos importantes de la humanidad, y la mayoría de los textos reconocidos, y que son unos mensajes como internacionales,
necesitan ser traducidos, porque la mayoría de las personas no hablamos 3 y 4 ni 5 idiomas y muchas veces no sabemos hablar el idioma en que está escrito el texto. Hay textos en ruso de escritores rusos muy famosos, muy importantes, muy agradables, pero la mayoría de nosotros no sabemos ruso, unas cuantas personas. Entonces lo traducen a otras lenguas para nuestra comprensión. Antes de empezar el programa, estaba hablando con Amán, que aunque él sabe inglés, él le gusta mucho la literatura de Shakespeare. Yo sabes cómo pronuncio yo. Entonces, que él le agradaría tanto poder saber muy bien inglés y para deleitarse en el idioma en que Shakespeare escribió. Él lo lee en traducciones en español y algunas cosas que él maneja el inglés por su trabajo, pero no tiene ese conocimiento y ese gusto por leer algo en un inglés original, en poesía de Shakespeare. Entonces, que él le agradaría, pero que también se aproxima con la traducción en español y disfruta con la traducción en español. Entonces, esperamos que nosotros disfrutemos esta traducción al español y las diferentes traducciones al español que contamos. Y siempre les doy un consejo: tengan ahí a mano, si es posible, diferentes traducciones al español, no porque tengan contenido diferente, sino de diferentes traductores de diferentes años al español, de la 2500, del 2000, del 2018 que ya hay, del 2019 ya hay. Entonces, y van a ver que no tienen diferencia en el contenido, sino en una palabra que actualmente nosotros podamos comprender el mismo significado. Entonces, doctora, disculpe que la interrumpa un momento, inclusive con lo que usted acaba de decir, invito a nuestros oyentes que de pronto entrando a nuestro canal de YouTube puedan ver otros programas de esta semana, porque justamente usted hablábamos de la palabra fe y hablábamos de la palabra salvación, y justamente con ese programa nos dimos cuenta que todo lo que la traducción al español o a otro idioma, diferente a sus idiomas originales, hebreo, griego y arameo, pues uno le falta ese enriquecimiento de poder entender todo lo que significa esa palabra. Un ejemplo, Salvador, que viene de varias raíces del hebreo, que significa una persona, que también está hablando de cualidades, que está hablando de características, que está hablando de una acción de una persona, pero que a veces cuando lo leemos al español no lo entendemos de esa manera y por eso nos quedamos muchas veces cortos, como usted dice, de poder comprender la profundidad de lo que nos está diciendo el Espíritu Santo en este texto, la Biblia. Entonces vamos a empezar, ya hemos empezado, pero estábamos haciendo un pequeño recorder, unas cosas puntuales para podernos nosotros centrar en el tema que vamos a tratar, que es la segunda parte del sábado anterior. Entonces, la naturaleza, de lo que es Dios, que en hebreo dice Elohim, y está en plural. Entonces, no nos tradujeron dioses porque no es el de traducir dioses, como el de traducir humanidades. Por lo regular no se traduce humanidades, sino personas humanas. Y ahí está en plural, personas humanas. Entonces, Elohim es todopoderoso, pero está apuntando a eso, a la naturaleza que tiene este Dios, la naturaleza de este Dios, porque no vamos a hablar de los otros dioses, no vamos a traer aquí a colación otros libros, vamos a tenernos y a sujetarnos, y en este caso, la actitud de nosotros es a creerle a este autor que es el Espíritu Santo, lo que nos está diciendo en su escritura. No nos vamos a traer a colación, miren que fulanito en su libro comentó esto, que tal personaje comentó esto. No estamos criticando a los personajes, a los comentarios, no estamos criticando a las religiones, pero no estamos trayendo ningún concepto que no sea de lo que el Espíritu Santo escribió en la Biblia. Y él escribió en hebreo y escribió Elohim. Pero la palabra Elohim se refiere a una naturaleza.
a una naturaleza cuando decimos humanidad, ¿no? Entonces no hay humanidades, hay personas con la naturaleza humana y hay muchas personas con la naturaleza humana. Y aquí el Espíritu Santo nos va mostrando que hay 3 personas con la naturaleza de Elohim. Entonces vamos hoy a hablar algunas características de esta naturaleza, de la naturaleza de Elohim. Entonces esta naturaleza, vamos a ver que 3 personas la tienen, pero vamos a mirar en el principio características de esta naturaleza, como cuando decimos la naturaleza humana consta de un corazón, tiene un corazón. Entonces todas las personas humanas tienen corazón, tienen esa naturaleza. Ya no podemos decir que la naturaleza vegetal, que tiene varias expresiones, entonces los árboles tienen corazón. Hay unas especies de la naturaleza vegetal que hablan de corazón, haciendo un símil o una comparación, una analogía con la naturaleza humana. Entonces, vamos a ver la primera característica de esta naturaleza divina. De esta naturaleza divina que el Espíritu Santo nos ha revelado en su escritura, que hay 3 personas que la tienen. Y eso lo vimos la semana pasada. Entonces, vamos a empezar. Esta naturaleza es de naturaleza espiritual y espiritual divina. Y lo encontramos en muchas citas, pero le vamos a leer una cita muy específica que es la naturaleza de cada una de estas personas. En general, la comparten ellos, así como todos nosotros compartimos la naturaleza humana y tenemos las mismas características de la naturaleza humana, pero como personas somos diferentes. Pero en esta primera parte vamos a ver algunas características que el Espíritu Santo nos ha descrito, nos ha mostrado, nos ha revelado de esta naturaleza espiritual divina. Bueno, entonces ustedes nos van a leer. Vamos a leer en Juan 4:24, donde nos dice... Alza la voz, yo por lo menos lo oigo muy bajito. Suave. Voy a acercarme un poquito. Ajá. Ahora, ¿cómo me escuchas mejor? Un poquito más arriba. Bueno, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, mire, la primera característica general de esta naturaleza divina es de naturaleza espiritual, no es de naturaleza material. Eso también es muy importante. Es de naturaleza espiritual y de una naturaleza espiritual no creada. Porque hay naturaleza espiritual creada. Entonces, hay una cantidad de seres creados con naturaleza espiritual, pero no tienen la naturaleza espiritual que tienen los Elohim, que no tienen las personas que tienen la naturaleza divina. No todo lo espiritual tiene naturaleza divina, pero una característica de Dios, podríamos hablar así, de cada persona de la deidad que tiene naturaleza de Dios, su principal característica, primero, es que no es creado. Y segundo, que es de naturaleza espiritual. Ahora vamos a seguir viendo otras características que tiene esta naturaleza espiritual divina, que no la tienen las otras naturalezas espirituales creadas. Las otras naturalezas espirituales creadas no tienen esta característica. Supongamos, Satanás y los ángeles, porque Satanás es un ángel, los ángeles no tienen esta característica que tiene la naturaleza, aunque son seres espirituales. Todos los ángeles, los arcángeles, tienen naturaleza espiritual, pero no tienen naturaleza espiritual divina. Entonces no tienen estas características. No tienen estas características que tiene la naturaleza de Dios. Entonces, otra característica de la naturaleza de Dios a nivel espiritual es que pueden estar en varios sitios a la vez sin dejar de ser.
Entonces, el Señor Jesucristo o el Padre o el Espíritu Santo puede estar en un momento, y miren, no es en un momento, en este momento, el Espíritu Santo, con su naturaleza espiritual divina, puede estar en cada creyente. El mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que tengo yo, por ser creyente en el Señor Jesucristo, lo tiene Albanuri, y Albanuri está en otro sitio, es otra persona, y está el Espíritu Santo, está en Albanuri, está en Pablo, porque somos creyentes del Señor Jesucristo, y como vamos a ver más adelante, nos dieron el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué puede hacer eso el Espíritu Santo? Porque Dios. Pero los ángeles no pueden hacer eso. Satanás y los demonios, que son ángeles, no pueden hacer eso. Aunque tienen naturaleza espiritual, como fueron creados, no tienen esa característica en su naturaleza, poder estar en varios sitios a la vez. A veces las personas creen que Satanás y los demonios están en varios sitios. No. Ese mismo ángel, ese mismo querubín no puede estar en varios sitios. Satanás está en un sitio. A nivel espiritual está en un sitio. El ángel Gabriel está en un sitio. Si está hablando con una persona, tiene que dejar de hablar con esa persona y trasladarse a hablar con otra persona, porque lo espiritual se mueve y se traslada. Se tiene que trasladar a otro espacio y hablar con otra persona, pero no puede con la misma persona a la vez, con dos personas a la vez. Eso es una característica que solo la tiene la Dios. Naturaleza de Dios. Que pueden estar en varios sitios a la vez con ellos, personalmente, no una parte de ellos. Tú no tienes una parte del Espíritu Santo, ¿comprende? Tienes todo el Espíritu Santo. Yo tengo todo el Espíritu Santo, y está allá y está acá. Eso nomás lo puede hacer la naturaleza espiritual divina, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo otras características. Son todopoderosos. Entonces, podemos buscarnos un versículo de que son todos poderosos. Sí, doctora Paula, vamos a ver donde muestra que él puede estar en varios lugares. Exactamente, sí, aquí hay dos versículos, Nuri. Puedes decir algo, tú lees el de Proverbios 15:3 y yo leo el de Salmos 139, ¿te parece? Dale. Bueno, entonces en Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Dice, en todo lugar están. Lugar. Él puede mirar en todo lugar. Él puede estar mirando en todo lugar. Eso no lo alcanzamos a hacer nosotros y no lo alcanzan a hacer ni los otros seres espirituales, ¿no? Exactamente. Y en Salmos 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, perdón, Salmos 139:7, disculpa. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, de aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Entonces, ya hemos hablado y que es todopoderoso. Les voy a explicar todopoderoso. Todopoderoso no es que nos sacan el versículo de que para Dios no hay nada imposible. Hay cosas imposibles para este Dios. Hay cosas imposibles para este Dios. Supongamos, este Dios no puede mentir, porque de su naturaleza no es la mentira. Ellos son la verdad. Entonces les queda imposible por naturaleza mentir. Ni se les ocurre mentir. Y no sale mentira de ellos. De su naturaleza no sale mentira. Quería decirles que aunque ellos quisieran, pero ni aunque no les sale ni ese querer mentir, no les sale. No, en ninguna parte, porque ellos son la verdad, dicen la verdad, actúan en la verdad y no les sale mentira por ningún lado. En cambio de Satanás dice, de suyo es mentiroso, a ese le brota la mentira. De suyo es mentiroso, o sea,
de su ser es mentiroso, de él todo lo que haga o diga es mentira. Aún miente acerca de sí mismo, ¿sí? Miente acerca de sí mismo. Eso es muy importante, porque el Espíritu Santo, que es Dios, es el que nos está aquí describiendo sus características. Y el Espíritu Santo no es ni de confusión, ni de mentira, ni de distorsión. Eso lo tenemos que tener presente, que si el Espíritu Santo dejó aquí escrito cualquier cosa, es la verdad. Aún cuando el Espíritu Santo escribe aquí, aún en el Antiguo Testamento, que viene y escribe y le revela a un escritor suyo de que Rahab, la ramera, mintió. Aunque está escribiendo una mentira de Rahab, el Espíritu Santo está diciendo la verdad, que Rahab mintió. ¿Me explico? Cuando el Espíritu Santo revela e inspira que Rahab mintió, está diciendo la verdad, porque Rahab mintió y escribe la mentira de Rahab cuando los espías. Entonces toda la escritura está diciendo la verdad, porque el autor es el Espíritu Santo, aunque narre mentiras que hicieron otras personas, aunque narre pecados de otras personas. Muchas personas aquí, el Espíritu Santo mostró, reveló la verdad de que habían mentido. ¿Me explico? Sí. ¿Han ustedes comprendido? O sea, no es que apruebe esa mentira ni la apoye. No, está diciendo la verdad, esa persona mintió. Exacto. Y o sea, dice, comprende. Muestra que esa persona en esa situación mintió, pero no quiere decir que la esté apoyando ni que esté aprobando esa mentira. Sí, comprende. Eso es lo exacto. Entonces, el hecho de ser todopoderoso no es que puedan hacer todo. Ellos tampoco son adivinos. Entonces, no pueden adivinar el futuro. No pueden adivinar el futuro. Porque ellos no son adivinos. El futuro todavía no está hecho. Entonces, ese todopoderoso, ¿qué implica? Que lo que ellos quieran hacer, lo pueden hacer. Eso es todopoderoso. Muchas veces nosotros queremos hacer unas cosas, pero como no somos todopoderosos, yo quiero hacer una cosa y posiblemente mi naturaleza no me lo permite, mis circunstancias no me lo permiten, el contexto no me lo permite. Yo quiero salir, pero está cayendo un aguacero que no se puede dar un paso, o las personas que viven bajo la nieve, hay una nevada que no permite salir, aunque yo quisiera salir. Entonces, eso de que para Dios no es imposible, de lo que Él decida hacer y quiera hacer, lo hace. Lo hace. En ese sentido es todopoderoso, que no hay nada que le impida hacer su voluntad. No hay nada que le impida hacer su voluntad. Entonces, no sé si tienen algunos versículos donde dice que son todopoderosos, que Dios es todopoderoso, este Dios. Lo que decida hacer, lo hace. ¿Hay alguno de ustedes que tenga esos versículos de todopoderoso? Sí, doctora, tenemos en el Salmo, que hay muchos, pero entre sacamos algunos. Hay muchos, pero vamos a leerle, es el Salmo 17:1. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, miren, Dios el Todopoderoso. Y si leemos en ese contexto, miren, Él le promete a Abraham un hijo en Sara. Este tiene 99 años, de pronto no tiene ningún problema para procrear hijos, Abraham. Pero Sara es estéril, nació estéril. Y Sara ya pasó la edad de procreación, o sea, está en la posmenopausia. No puede conseguir, humanamente, ella no puede concebir un hijo. No está en su naturaleza, no está en sus posibilidades, por mucho que quiera. Y Sara quería tener un hijo, pero se lo impedía su naturaleza, su querer, no podía hacerlo, dependía.
de las características de su naturaleza. Ya era de edad avanzada, ya como dice el Espíritu Santo muy eufemísticamente, ya había pasado a la costumbre de las mujeres, ¿no? Es un eufemismo, es una figura literaria. O sea, para la naturaleza humana no sería posible No sería posible. que ella concibiera. Sin la intervención externa de alguien que lo pudiera hacer, ¿no? Entonces, el Señor, el Padre o Dios le promete a Abraham un hijo en Sara y le promete un hijo a Sara con una promesa de él. Eso nadie se lo impide, ni la naturaleza humana se le impide. Él hace su voluntad porque él es todopoderoso. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo que Sara concibiera después de acostarse con su marido? ¿Cómo lo hizo con Abraham? ¿Cómo hizo Dios para que ese poder, ese actuar de Dios, nosotros no lo entendemos? ¿Sabes por qué? Porque no somos Dios. No tenemos esa naturaleza. No tenemos esa naturaleza. Como no tenemos esa naturaleza, no comprendemos cómo lo hizo. Entonces, cuando Él decide hacer algo, cuando Él promete algo, no hay nada que le impida hacerlo, porque su naturaleza es todopoderoso. Entonces, cada uno de ellos que tiene la naturaleza de Dios, como lo conocemos el Padre, cada uno de ellos, el Padre que tiene la naturaleza de Dios, es todopoderoso. El Señor Jesucristo, que es Dios, es todopoderoso. El Espíritu Santo, que es Dios, es todopoderoso, porque tienen la misma naturaleza. Pero también el Espíritu Santo nos dice que Dios, la naturaleza de Dios, es amor. Y de cada uno de ellos, como tienen esa naturaleza, es amor y actúan en amor y les sale amor. No les puede salir sino amor, porque su naturaleza es amor. Doctora, pero ese contraste de características es muy interesante porque uno se alcanza a imaginar pues todopoderoso, o sea, es una cosa, uno imaginarse una persona o varias personas bien poderosas, pero a la vez amorosa, y como el amor siempre uno se lo imagina muy tierno, afectuoso, muy cercano. Busca el bien del otro. Busca el bien del otro. Inclusive estaba leyendo cuando estabas hablando de Todopoderoso, que Albanuri estaba leyendo encontré uno de Nehemías, donde dice que es todopoderoso, pero a la vez es temible, y es todopoderoso, temible y amoroso, o sea, es un contraste maravilloso. Y tenemos que ir entendiendo la naturaleza de cada uno de ellos, que es sumamente importante, sumamente importante. Entonces, leamos en que su naturaleza, ellos son amor. Ellos son amor. Entonces hay unos versículos en que determina que esa naturaleza, ese Elohim, ese no creado, su naturaleza es amor. Los versículos donde dice que su naturaleza es amor. Creo que está por allá en Juan. Primera de Juan 4:8. Ajá. Voy a leer ese. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Comprende? La persona que no tenga en su naturaleza, y miren lo que está diciendo, en su naturaleza, la naturaleza de Dios, y no conozca a Dios, no puede amar. Eso se llama otra cosa. Interés, química, empatía, deseo, pero no es amor. Y si ustedes leen primera, que no lo vamos a leer ahora porque tenemos un programa de qué es amor, en primera de Corintios 13 está la definición de amor. Está la definición de amor. De lo que que es amor y esto que son amor en su naturaleza nos dicen que es amor. Alguien que ama puede decirnos que es amor. Alguien que es amor puede decirnos cómo se ama y qué es amar.
¿no es? O sea, doctora, que para uno poder decir que uno ama, tiene que conocer a Dios. Tiene que conocer a Dios, porque Dios es amor. Es como cuando yo quiero saber qué es una botella. Tengo que conocer una botella para saber qué es una botella. Tengo que conocer una botella para saber qué es una botella. Y yo puedo decir, esto es una botella, que aquí tengo, esto es una botella, tengo que conocer una botella. ¿Comprende? Para yo poder reconocer, para yo saber qué es amor, tengo que conocer el amor. Y Dios es amor. Dios es amor. Entonces, mientras no conozcamos a este Dios, nunca sabremos qué es amor. Y por eso hemos distorsionado qué es amor. Y hemos reducido, es que ni reducido, hemos cambiado totalmente qué es amor. Y lo hemos puesto sinónimo amor y sexo. Entonces Dios no puede ser amor. La naturaleza de Dios no puede ser amor porque ellos no tienen ni pipí ni nada. Son de naturaleza espiritual. Entonces, por eso muchos seres humanos, por esa distorsión, no sentimos el amor de Dios, no agarramos el amor de Dios, no podemos expresar amor. ¿Qué expresamos? Deseo, sexualidad, interés, química. Eso no es amor. El amor es otra cosa. Dios es amor. Este Dios es amor. Y si no conocemos a este Dios, no sabremos qué es amor. No sabremos nunca qué es amor. Y por eso el ser humano ha tenido, por desconocimiento, por ignorancia, porque la mayoría nacemos muertos sin conocer a Dios, sin conocer a este Dios. Entonces, el ser humano no sabe amar, no sabe qué es amor, no sabe amar, no sabe qué es amor. Entonces, nos hemos involucrado en una cosa que no es amor. Eso no es amar. Hay una característica del amor, no se acaba nunca. Cuando tú amas, no se acaba nunca. Y muchas personas dicen, se me acabó el amor. Eso no era amor. Si se le acabó el amor, no era amor. Porque el amor permanece, así como este Dios es eterno y permanece. Y como es parte de su naturaleza, amor, es amor. No es que tiene amor, es amor. Y porque es amor, ama. Eso me parece muy interesante lo que acabas de resaltar, Doc, porque una cosa es decir que él tiene amor, o sea, como si fuera una parte de lo que es amar o una expresión de amar, y no, o sea, él es amor. O sea, Su si que naturaleza es. si Como queremos, cuando es humano, es exacto, humano, ya, si comprende. queremos conocer qué es amor y qué es amar, hay que conocer a Dios. O sea, no hay otra forma. Ellos son, no hay otra forma. Eso es muy interesante lo que acabas de resaltar, porque muchas personas lo podrían ver como una interpretación o una demostración de amor, pero No, no, ellos son. son. Su naturaleza es amor y ama y expresan ese amor como ellos mismos, el mismo Espíritu Santo ha descrito cómo es esa expresión de amor, cómo es esa expresión de amor. Y nos aman a todos, pero también nosotros podemos amar a todos. Y muchas veces decimos, no, yo a ti te tengo cariño, pero a fulanito lo amo. Eso, no. Eso es una, comprende. Por como decir, a este lo amo y yo no sé de qué forma. No, amor es lo mismo. Yo te puedo decir a ti tranquilamente, Albanuri, a ti te amo. Ujú. Pero eso no quiere decir que me voy a acostar contigo, eso no quiere decir eso. Doctora, o sea, el amor para en todas las expresiones es el mismo cuando es amor. En Es el mismo amistad, entre todo. varones, entre mujeres, en amor de pareja, amor. Pero como hemos reducido a sexo, lo hemos reducido, ni reducido, lo hemos cambiado totalmente. ¿Comprende? Lo hemos cambiado por 50.000 cosas. ¿No? Entonces, las personas aún, muchas personas
sienten que no son amadas y tienen una mamá amorosa. Tienen una mamá amorosa y no se sienten amadas. Y más todavía si esa persona que no se siente amada por la mamá amándola. Y entonces que nadie las ama. Y entonces uno le presenta al Señor Jesucristo o al Padre o al Espíritu Santo y dice, pero ¿qué es con el amor? ¿Cómo me van a amar? Y el ser humano anda. Eso pasa muchísimo, pasa bastante, que no nos sentimos amados. Y viene Dios y le dice, yo los amo, y dice, ¿y eso con qué se come? ¿Eso para qué me sirve? Es de mucha sanidad, de verdad, poder comprender eso hoy, para todos. Poder comprender que es una característica que tiene Dios. Y en este caso estamos hablando del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, de tres personas que tienen esta naturaleza, ¿no es? Tienen una naturaleza espiritual divina. Y quiere también decir que cuando nosotros los conocemos, podemos ser amados y dar amor, ¿cierto? Hay muchas, supongamos, vamos a pasar rápidamente, y aquí tenemos una pequeña lista de las características de esta naturaleza, como si estuviéramos describiendo la naturaleza humana. Tiene una cabeza, 2 ojos, un par de brazos, ¿comprende? Ya las personas que nacen con dificultades de esta naturaleza, sabemos que fue un accidente, una enfermedad, pero que tienen esta naturaleza. Hay niños que nacen sin los brazos. Entonces uno sabe que hubo un problema, hubo un accidente, porque la naturaleza humana tiene sus 2 brazos. Que hubo un problema, que hubo una enfermedad, que hubo un accidente, hubo algo que evitó que su naturaleza humana, que es un par de brazos, naciera sin el par de brazos. ¿No? Pero ahí en su genética está el par de brazos. No se desarrollaron. Si le estudian la genética, ahí están su par de brazos y entonces la genética o la medicina nos dice, vea, que en el proceso de desarrollo, porque se tomó este medicamento o sufrió un accidente o cualquier cosa de esa, no se desarrollaron los brazos. Pero ahí están los brazos sin desarrollarse en su genética, porque lo tiene la naturaleza humana. ¿No? Entonces, ahí hay, Dios es vida, esta naturaleza está viva, tiene vida, y es lo que realmente es vida. Así como el amor y así como Todopoderoso, tenemos que entender que la vida es Dios. La vida es Dios. Hay otras expresiones de existencia. Entonces es muy diferente existencia a vida. El que tiene vida, su naturaleza es Dios, por lo tanto puede dar vida. Ya la existencia es otra cosa. Cuando el Espíritu Santo dice que todo ser humano nace muerto, nace sin vida, pero hay una existencia. Porque la vida es Dios. Entonces, así como el amor, para yo tener vida, Dios me tiene que dar vida. Porque Él es dador de vida. Porque la vida es Dios. Y en Él está la vida. Doctora, es necesario comprender que estas características son de personas. O sea, que para yo tenerlas tengo que tener esas personas en mi vida. ¿Right? Son personas que tienen esta naturaleza. Así como cuando decimos, esta es una persona humana. A un animal nosotros no le decimos persona humana. Tiene existencia. ¿Tiene existencia de qué? De animal y característica de animal de la especie que pertenezca. Tiene existencia de perro y tiene naturaleza de perro. Doctora, pero entonces con lo que tú estás diciendo o explicando del Espíritu Santo, que ellos, por ejemplo, son amor, ellos son amor. Nosotros no somos amor, el ser humano no es amor, tiene características, pero no somos amor, que es diferente a ellos, ¿verdad? Muy diferente, es muy diferente lo que es la naturaleza, lo que es la naturaleza. Ya la apariencia puede cambiar, es fiel, permanece fiel, podemos hablar de fiel
es eterno, no es creado, es antes de la creación. Él no puede ser no creado y criatura a la vez. Eso no es posible. Él no puede ser creador y criatura a la vez, ¿no es? Porque Él es eterno. Está desde antes y no tiene final. No tiene final. Permanece siempre. Ese permanecer siempre es fiel. Es eterno y fiel. Si Él es amor y es eterno, ese amor es fiel. Es eterno. Porque Él es eterno. Entonces, todas sus características también permanecen para siempre. Todas sus características permanecen para siempre porque es eterno. Estos Elohim son eternos. Entonces, el Padre es eterno, el Señor Jesucristo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, como Dios. No pueden ser criaturas y creador. El Padre es creador, el Señor Jesucristo es creador, y lo vemos en Colosenses, y el Espíritu Santo también es colosense, lo vemos en Génesis, allá en la creación, antes de que existieran las cosas. En Juan 1.1 nos dice que el Señor Jesucristo existe desde antes de todas las cosas y que Él es el creador. Y mucha gente dice que el Señor Jesucristo fue creado. No pudo haber sido creado. Si es Dios, no pudo haber sido creado. Porque Dios es creador, no creado. Entonces miren todas las características que vamos viendo, y hay muchas, de su naturaleza. Entonces, su naturaleza, así como nosotros. En este momento, en estos días he repetido ese número varias veces. Me cuentan que según las estadísticas, más o menos aproximadamente, porque no creo que tengan una estadística exacta, en este momento sobre la Tierra, ya me imagino que habrá disminuido o habrá aumentado con estas muertes. Estamos sobre la Tierra con existencia 6.000 millones de personas humanas con la misma naturaleza, con diferentes presentaciones externas. Mi físico siendo la misma naturaleza humana, teniendo las mismas características de la naturaleza humana, mi presentación me diferencia de la presentación humana de Albanuri, de la presentación humana de Paula. Pero tenemos la misma naturaleza humana. Y más aún, tenemos esa presentación física externa y interna diferente. Pero también como personas somos diferentes, teniendo la misma naturaleza. Eso es lo que tenemos que ir agarrando. Y el Espíritu Santo nos habló en lenguaje humano y en circunstancias humanas, para que nosotros pudiéramos comprender eso. Pero recuerden que es de naturaleza espiritual divina. Hay una diferencia grande, aún hasta en la presentación. Pero el Espíritu Santo, para nuestra comprensión, nos habló en palabras humanas, con conceptos humanos, con realidades humanas, para que lo pudiéramos comprender. Entonces, y ahora vamos a hablar de cada uno. Características específicas. Cada uno. Ahí hemos dejado algunas características que teníamos, pero también ustedes recuerden que en razón a los minutos y a la duración del programa a través de estas emisoras, entonces tenemos pagos es hora y media, ¿no? Entonces, y tenemos el espacio de hora y media. Ya después de la hora y media, a las 9:30, entran otros programas con otras personas, con otras entidades, y hablando de otros temas o de este tema, pero ya son otras personas. Entonces, no nos estamos ateniendo a los comentarios ni a las creencias de otras personas, ni de nuestras propias creencias. Estamos aquí mirando y escuchando, leyendo lo que dejó el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión, si le cree al Espíritu Santo o si no le cree al Espíritu Santo.
Nosotros le creemos al Espíritu Santo lo que dejó aquí escrito en su escritura, llamada este texto la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia. Le estamos creyendo al Espíritu Santo y le estamos contando lo que el Espíritu Santo dijo. Ya usted decide si le cree o no le cree al Espíritu Santo. Ese es ya el problema de cada uno. Si lo quieren formar un problema. Pero para nosotros es muy sencillo que lo que dice el Espíritu Santo, que es Dios y que es la verdad, por eso se la creemos, porque es un Dios de verdad. Entonces se la creemos. Cuando nosotros conocemos a una persona que es mentirosa, nosotros, como decimos por ahí, con beneficio de inventario, nosotros tenemos que saber que estará diciendo la verdad. ¿Le creo eso o no le creo eso? Con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo y con el Padre no tenemos no tenemos que tener esa actitud. ¿Será que le cree? Doctora, con eso que estás diciendo, hay un versículo muy interesante aquí en Romanos 3:3, donde Ajá. dice, ¿es entonces que si alguno fuera infiel, acaso tu infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Mentiroso. Eso es sumamente importante. Nosotros hemos aprendido que entre los seres humanos somos mentirosos. El Señor, ahí nos está diciendo Dios que todo ser humano es mentiroso, pero que Dios es veraz. Y en ese veraz, cuando Él dice que todos somos mentirosos, hay gente que me dice, Vilma, yo no soy mentirosa. Digo, pues yo le creo más a Dios que dice que todo hombre es mentiroso. Porque Dios dice la verdad. Y si Dios está diciendo, y el Espíritu Santo está diciendo que todo hombre es mentiroso, todo hombre es mentiroso. Porque yo le creo al Espíritu Santo que está diciendo que todo hombre es mentiroso. Que tenemos que combatir la mentira, cada uno de nosotros. Eso debe ser consciente. Cuando nosotros admitimos que Dios nos está diciendo la verdad, que todo hombre es mentiroso, nos tenemos que cuidar de la mentira. Porque si dejamos que salga nuestra condición, siempre saldrá la mentira. Entonces, conscientemente, nosotros tenemos que estar pendientes. No va a salir la mentira. La mentira tratando de salir y nosotros no. ¿Y cómo se combate la mentira? Diciendo la verdad. Esa sí está en nosotros, la mentira sí está en nosotros. Doctora, y otro contraste con lo que estamos... No nos crearon mentirosos, sino que cuando morimos por el pecado, entró la mentira. Entró a mi ser, entró a mi naturaleza un virus. Un virus, el pecado. Y la mentira es un pecado. Entró el pecado. Está en mi naturaleza. No fue creado ahí. Nosotros no fuimos creados en pecado ni en muerte. Entró la muerte. Y el ser humano introdujo la muerte y introdujo el pecado. Y todos heredamos la muerte y todos heredamos el pecado. Entonces, en este momento, el pecado está en mi naturaleza. E intenta salir. Yo soy la que tengo que dominarlo y no dejarlo salir. Doctora, otra característica bien interesante de estas que estamos hablando, que la tienen las características de Dios, que es este contraste entre el amor todopoderoso, vida, pero también ira, que vi un versículo bien interesante que son un Dios de ira, que eso no lo sabe, la gente cree que no es de ira. Y no son contradictorios. El que ama también tiene que actuar con ira ante la injusticia. Ante la injusticia. Tiene que ser un juez justo y tiene que tener una ira ajustada a la justicia. Eso es lo que nos ha pasado también a nosotros, de que no corregimos. Que no corregimos y toleramos. Ese tolerar, pasar por alto una situación conflictiva nos ha llevado a este caos. A este caos. A esta corrupción. Es una ira con justicia, porque Él es justo, es amoroso. Es una ira con amor, no es contrario al amor la ira. Una persona que ama tiene que oponerse firmemente a la injusticia, tiene que oponerse con ira a la mentira. Con una ira justa, con una ira amorosa.
no con una ira destructiva. ¿Por qué? Porque es alguien que ama. Y el que ama no quiere destruir. Pero el que ama tiene que corregir. Y con fuerza. Y con fuerza. Pero con esta, de esta tolerancia y esta justificación, que es una injusticia a todas las actuaciones del ser humano desde pequeño. Mira los monstruos que somos ahora en este momento. El mundo lleno de corrupción, el mundo lleno de injusticia. ¿Eh? El mundo lleno de muerte. Inclusive eso lo dice, doctora, esto lo dice aquí, doctora, en Romanos 1:18, lo que usted está hablando de esa ira por la impiedad y por la mentira. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. No es una ira injusta, no es una ira de una emoción que se le dio y cogió una rabieta. No es una rabieta. ¿No es? Es una ante la injusticia, ante el pecado, ante la mentira, ante la corrupción. Pero como lo hemos trastocado todo, lo hemos trastocado todo, entonces confundimos la ira con esta explosión de rabia. Dios no es una explosión de rabia. Y eso me ofendió y revienta paredes y tira el celular y da patadas y insulta y yo no sé qué más. Como dice por ahí, un descontrol de las emociones. ¿Cómo dice el Nuri? ¿Cómo? Como dice por ahí, un descontrol de las emociones. Comprende. Él es con emociones controladas, pero como vimos es ir ante la injusticia y ante la impiedad y ante retorcer la verdad de él. Retorcer la verdad. Entonces ahora hemos visto esas que son generales, ¿cierto? Algunas generales. Ahora vamos a ver específicas que nos diferencian, así como yo digo, vamos a hablar de Albanuri. Ya no vamos a hablar de la naturaleza humana, vamos a hablar de Albanuri. Exacto. Y aunque Paula tiene la misma naturaleza humana, voy a hablar es de Albanuri, no de Paula, aunque tenga la misma naturaleza humana. Ajá. Entonces vamos a hablar del Señor Jesucristo. Y aquí porque estamos tres mujeres, pero también, si yo voy a conocer a Man, aunque tenga la misma naturaleza humana mía. Él como persona es diferente, teniendo la misma naturaleza, siendo varón tiene una apariencia diferente, su humanidad es diferente, su existencia es diferente, pero ya como persona también es diferente a mí. Y es diferente al Albanuri. Si yo voy a hablar de Amán, ya no puedo hablar de Albanuri, comenzando por el nombre. Ya yo no puedo llamar a Amán a Albanuri porque tienen la misma naturaleza humana. Hay cambio de nombre. Hay cambio de localización. Miren que Amán no está saliendo aquí en pantalla, pero está aquí. Y conocer esa especificidad nos permite tener una muy buena relación con las personas, doctora. Cada uno de ellos. Como yo creo que estaba diciendo en el curso de ayer, conocer a las personas, cómo son, nos facilita la interacción. ¿Por qué estamos sin esta no comunicación? Porque no nos conocemos. El conocer a Paula, yo sé cómo me muevo, no es que sea una hipócrita, sino cómo me relaciono con ella. El conocer a Amán, cómo me relaciono con Amán. Ayer alguien me decía, hay que mandarle a decir a fulanito tal cosa. Digo, ¿y por qué no se lo dices tú? Digo, porque yo no soy la persona para llamarlo y decirle, no soy la persona. Y aunque lo conozco, por lo mismo que lo conozco, no soy la persona adecuada para decirle, voy a llamar a la persona que le va a decir, y aún le va a decir a nombre mío, pero lo va a recibir muy bien. Eso que tú acabas de hablar me recuerda a una característica del Espíritu Santo, que inclusive es el que nos ayuda cuando estamos hablando de alguno y no sabemos a quién hablarle. Él dice, venga, pues yo hablo por usted, para que llegue bien la comunicación.
Bueno, vamos a empezar con el Señor Jesucristo, el Padre o el Espíritu Santo, para empezar a contar esas características. Aquí tenemos, vamos a empezar con el Señor Jesucristo, que es como el que más conocemos y el que más podemos diferenciar por algo muy importante. Una de las características del Señor Jesucristo, que tiene la naturaleza divina, espiritual divina, que es Dios. Lo vamos a ver en Juan 1:1, que ya lo hemos visto muchas veces, y en otros versículos también está muy claramente y lo vamos a seguir viendo. ¿Qué dice Juan 1:1? Bueno, dice, en Juan 1:1 dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí vemos dos personas que tienen la naturaleza de Elohim, y en este caso, como está en griego, de Theos, de Dios, que viene del latín, no viene del griego, sino del latín. Entonces, al español, viene al español del latín, de la traducción al latín. Entonces, que lo colocaron, Theos, colocaron en latín es Deus, que significa luz, y en español nos colocaron Dios, ¿no? Pero mire que la palabra Dios viene tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y es muy importante saber eso, ¿no? Que en español diferentes palabras nos las tradujeron Dios, ¿no? En dos idiomas diferentes. Entonces, aquí nos está diciendo que en el principio el verbo, o la palabra en algunas traducciones, o el logos en algunas traducciones, estaba con Dios y era también Dios. Tiene naturaleza de Dios y estaba con otro que era Dios. Con otro. Ahí había dos personas que tienen la naturaleza de Dios. Como aquí en este momento hay 4 personas diferentes que tenemos la misma naturaleza humana. Aquí hay 4 personas humanas que nos están viendo y ahí detrás hay una quinta persona que ustedes no están viendo. Inclusive además no lo estamos viendo en este momento, pero ahí está, y es una persona humana. En este programa estamos 5 personas humanas y nos están oyendo N personas humanas en diferentes sitios, con envases diferentes, con presentaciones diferentes, con personalidades diferentes. Ahora, en este programa estamos unidos casi más de 100 personas diferentes, pero con la misma naturaleza humana. Aquí hay 2 personas con la misma naturaleza divina, pero diferentes. Están junto a, próximos a, que eso también lo explicamos muy claramente en el programa pasado, del pasado sábado. ¿Y qué nos dice qué pasó con este Dios? Con el verbo, con el logos. ¿Qué pasó con el logos? En Juan 1:14, doctora. Creo que es 1:12. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, vea, el logos se hizo carne. El Padre no se hizo carne. El Espíritu Santo no se hizo carne. El que se hizo carne es una persona específica. El logos. El logo, que es Dios, que tiene naturaleza de Dios, se hizo hombre. El Padre no tiene naturaleza humana. El Espíritu Santo no tiene naturaleza humana. El Padre no tiene apariencia de un hombre, ni apariencia de un hombre. Él está con su naturaleza espiritual. El Espíritu Santo no tiene naturaleza material, hasta su mismo nombre lo indica. Ahora, cuando ya son personas teniendo la misma naturaleza, miren cómo se les dice nombres diferentes en función a lo que están haciendo. Mi papá tiene naturaleza humana, pero mi papá no soy yo. Y eso que desciendo de mi papá. No soy yo. No,
Mi mamá, a muchos que la conocieron, cuando me ven a mí dice, estás igualita a Josefina. Vea, estás igualita a Josefina. Josefina es tu mamá, eres idéntica a Josefina, pero no soy Josefina. Y uno Josefina sin quererse parecer al papá o a la mamá. pero no eres tu papá. Por el hecho de que te parezcas y tengas la misma naturaleza, no eres. Eres otra persona. Eres otra persona, teniendo la misma naturaleza, teniendo la misma filiación. Eres otra persona humana. Entonces, de los tres, el único que tiene naturaleza humana es el Señor Jesucristo. El Padre no tiene naturaleza humana, el Espíritu Santo no tiene naturaleza humana, pero los tres son personas, porque es una característica de ellos, son personas espirituales. Y su carácter, el carácter, aunque está determinado por su naturaleza, su carácter es diferente. Así como nosotros tenemos la misma naturaleza, pero el carácter de cada uno de nosotros es diferente y nos expresamos de la misma forma, pero diferente. ¿Comprende? Todos dormimos, pero dormimos a diferentes horas, dormimos en forma diferente, dormimos en sitios diferentes, porque la naturaleza humana duerme. Una característica de la naturaleza humana es que duerme. Una característica de Dios es que no duerme. Es que no duerme. Dice, no se adormetirá ni dormirá el que te guarda. Pero de la naturaleza humana es el dormir. Si no dormimos, nos enfermamos y hay muerte física. Todos tenemos que dormir, aunque queramos o no queramos. Podamos o no podamos. Nos desesperamos si no podemos dormir por algún accidente, por algún factor que nos impida dormir. Una preocupación, un dolor. Doctora, disculpe. Inclusive de esas características que estás hablando del Señor Jesucristo, que es humano, también es el único que murió por nosotros. Vamos a leer los versículos. El Padre no murió por nosotros. El Padre no fue crucificado en la cruz. Y yo he escuchado a personas diciéndole, Padre, gracias por mí. Nunca el Padre murió por nosotros. Leamos que el que murió por nosotros es el Señor Jesucristo. Vamos a leer en Romanos 5:8 donde dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el que murió por nosotros fue el Señor Jesucristo. Uh-huh. No y murió el Padre, ni murió el Espíritu Santo. Ajá. Y por eso, inclusive, Dios también dice que Él es nuestro Salvador. O sea, el Salvador fue el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Lee allí el versículo. Dice en Lucas 10, dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo... No te escuché el versículo, no te escuché el versículo. Bueno, el versículo que les voy a leer es Lucas 2:10. Ajá. ¿Sí? Dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí no dice que es el Padre, el que murió por nosotros y nos salvó en la cruz y es el Salvador, no es el Padre. Ahí claramente dicen que es el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. El Padre no se convirtió en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver que el Padre, independiente a la acción del Señor Jesucristo y a la realidad del Señor Jesucristo, el Padre existe. Con sus características. Muy diferente. Hay tantas personas confundidas con esto porque no han leído la Biblia, no han leído, no han escuchado el Espíritu Santo. Les parece incomprensible
Ayer me decía alguien, tengo tanta distorsión en la cabeza de lo que dice la Biblia que no alcanzo a comprender la Biblia. Pero aquí estoy leyendo que es muy diferente lo que está diciendo el Espíritu Santo en su escritura a lo que yo tengo en la cabeza. Entonces decía, voy a tener que vaciar. Yo no sé cómo voy a hacer, voy a tener que vaciar. Mire, ¿ustedes cómo pueden vaciar toda esa cantidad de distorsiones y mentiras? Escuchando al Espíritu Santo. Lean y lean la Biblia y la palabra del Espíritu Santo, que está viva, que es hacedora, les va sacando la mentira. La única forma para sacar la mentira es conocer la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, sale la mentira. Es la única forma de sacar la mentira. Doctora, y ahora con lo que tú hablas de que la persona te decía que tenía muchas distorsiones y muchas confusiones por tanta cosa, más todavía con lo que hay otras características del Señor Jesucristo que dice que es sumo sacerdote y que a veces ni siquiera entendemos eso, ni siquiera lo sabemos, y eso lo podemos encontrar en Hebreos 4:14, donde dice que teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Eso me parece bien interesante. Y adicional, que dice que él es la cabeza de la iglesia, que adicional también la gente tiene una distorsión con el tema de la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Que dice que es también el Señor Jesucristo, donde dice en Colosenses 1:18. En persona, en persona. Ajá. Donde dice que también es la cabeza del cuerpo. Como cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo, no de la iglesia en general. Es de cabeza de su iglesia, de su iglesia. Hay muchas iglesias y hay muchas eclesías. Hay eclesías al Padre, al Padre Dios. Y le dan gracias al Padre Dios y es el cabeza de esa iglesia. Hay eclesías que la cabeza es el Espíritu Santo. Iglesia del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Iglesia del Espíritu Santo. Y uno cuando va y pregunta, ¿esta iglesia del Espíritu Santo? Digo, ¿cómo así del Espíritu Santo? Ah, sí, pero el cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo, pero aquí es la iglesia del Espíritu Santo. Aquí es la iglesia del Padre. Aquí el sumo sacerdote fulanito de tal. El Señor Jesucristo en persona. Ni el Padre es cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo. Ni el Padre, ni el Espíritu Santo es cabeza. El Espíritu Santo mismo está diciendo, yo no soy cabeza de ninguna iglesia. Yo no soy cabeza de ninguna iglesia. El que es cabeza de su iglesia, no de la iglesia, sino de su iglesia, es el Señor Jesucristo en persona. Dios hecho hombre. ¿Y por qué puede ser cabeza y no tiene necesidad ni de sucesores ni de representantes? Porque está vivo. Puede estar en varios sitios a la vez. Doctora, nos quedan 15 minuticos para decir las características que nos faltan, así que metamos carbón. Vamos aquí a acelerar como hago yo. Hablemos entonces del Padre, hablemos del Espíritu Santo, que es otra persona espiritual con la naturaleza de Dios. Hablemos del Espíritu Santo y hablemos del Padre. Características específicas que los diferencian, como te diferencian a ti las características tuyas de mí, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, tenemos una que es que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. En Romanos 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que intercede ante el Señor Jesucristo y ante el Padre es el Espíritu Santo. Cuando uno está como desubicadito que no sabe a quién pedirle, él intercede. ¿Cómo le pides a él? Espectacular. Espíritu Santo, por favor, intercede por mí, exacto. El Espíritu Santo es el que nos guía. Es el que nos guía, dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, a Él le podemos pedir dirección para que nos guíe en todo. Todo. Y Él es el que nos guía.
es el que también da los dones. El Espíritu Santo es el que da los dones, no los da el Padre. Los dones espirituales los da el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo dice que Él da los dones. Qué bueno tener a alguien que nos guíe. Estaba pensando en eso, que miras que Nuri estaba leyendo, no tener una persona que lo guíe, que uno a veces no sabe ni para dónde coger, ni qué decisión tomar, ni qué hago en este momento, pero saber que lo puede hacer si tengo una buena relación con él, eso genera descanso. Muy descansado. Los dones. Lo de los dones dice en 1 Corintios 12, hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. O sea, los dones que recibimos las personas, los creyentes, nos los da el Espíritu Santo. Nos los da el Espíritu Santo, pero también es el que produce los frutos. Leamos que el Espíritu Santo es el que produce los frutos en nosotros. Los que tenemos el Espíritu Santo por haber creído en el Señor Jesucristo. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. El Espíritu Santo es el que reparte los dones, como Él quiere, de acuerdo a su voluntad, como Él quiere. Pero también los frutos los produce el Espíritu Santo, no los producimos nosotros. Por eso es que por allá hay otro versículo que dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus obras, por sus frutos, porque si se producen estos frutos del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo está en nosotros, produciendo esos frutos. Y cuando Él produce esos frutos en una persona, sabemos que es creyente en el Señor Jesucristo. Porque los creyentes en el Señor Jesucristo somos los que tenemos el Espíritu Santo. Aquí voy a nombrar así rápidamente, somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante del Señor Jesucristo en la tierra para revelarnos, como está haciendo ahora, para revelarnos la palabra de Dios. Se revela, Él es el que revela la palabra. Él es el que revela lo que dice aquí el texto, ¿no es? Entonces, cuando ustedes vayan a leer la Biblia, díganle al Espíritu Santo, revélame. El Espíritu Santo, muéstrame. El Espíritu Santo, aclárame las palabras que dijo el Señor Jesucristo, que dijo el Padre, que estás diciendo tú, ¿no es? Sí. Ese quiero leérselos porque es muy interesante y es de lo que estamos hablando, que es de la Biblia. Los minutos que nos dijeron, pero entonces tienen que leerlo rápidamente, si quieren nombrar. Dice en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que al Espíritu Santo es al que le podemos pedir que nos revele todo acerca de Dios. Habita en el creyente, hay uno de que habita en el creyente. Y habita en nosotros, que es muy interesante y por eso lo tenemos dentro de nosotros, le podemos pedir que nos revele. Dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? O sea, habita dentro de cada uno de nosotros. Y como decías tú ahora, tanto en mí como en ti, como en Paula, y no es que tengamos una parte del Espíritu Santo, porque Él tiene esa característica de que puede estar dentro de nosotros completo. Y vamos a hablar unas características específicas del Padre, de que el Espíritu Santo llama al Padre, el Señor Jesucristo llama a Padre, y vamos a ver que son diferentes personas con la misma naturaleza. Leamos Juan, creo que 17. Juan 17. ¿Quién la tiene? Juan 17:1. Juan 17:1. Yo tengo Juan 1:11. No, Juan 17:1. Espérate, leo Juan 17:1. Sí, por favor, léela. 17:1, no se lo pasaste a Pablo. Estas dos últimas. No nos dejen en la calle, no nos dejen en la calle. Ese sí lo pasamos, ¿no? Que fue hacer las carreritas. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Fíjense, el Señor Jesucristo está en la tierra. Y dice el mismo Señor Jesucristo que el Padre está en los cielos.
y le habla al Padre y le dice al Padre que lo glorifique aquí en la tierra con la misma gloria que tenía antes cuando él estaba junto al Padre. Y le está diciendo al Padre, y el Padre está en otro sitio, está en el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo está aquí en la tierra con su cuerpo. Va para la cruz, ¿no? Y cuando en el huerto de Semaní le dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, le dice al Padre, son dos personas diferentes. El Señor Jesucristo no es el Padre, ni el Padre es el Señor Jesucristo. El Padre nunca murió en una cruz por mí. El que murió en una cruz por mí fue el Señor Jesucristo. Que no podamos entender eso, ya cada uno. ¿Por qué se meten? Que le pidamos al Espíritu Santo que le revele. Que se lo revele. Es nuestra petición. Exacto. Si usted no lo entiende, pídale al Espíritu Santo que le revele. Pero el que tenía ahí tú listo, el 1.14. Sí, señora. Dice, primera de Juan 1.14, Juan, el Evangelio de Juan. 11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho. Léelo, Albanurio, o alguno que lo tenga. Sí, primera de Juan 1:11, el que teníamos, para mostrar una característica del Padre. Dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. O sea, el Padre es el que adopta a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, nos adopta como hijo, el Padre. A mí el Señor Jesucristo no me ha adoptado como hija. A mí el Señor Jesucristo, por creer en el Señor Jesucristo, el Padre nos adoptó. Por creer en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos dio el derecho y nos remitió al Padre para que el Padre nos adopte como hijos. Yo no soy hija del Señor Jesucristo. Aún yo he oído tantas canciones de alabanza compuestas y le dicen al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, gracias por adoptarme, yo soy tu hijo. ¿Cómo así? El Señor Jesucristo no me ha adoptado como hijo. La Biblia dice y el Espíritu Santo dice que no, somos hermanos del Señor Jesucristo. Pero también el Señor Jesucristo es mi sumo sacerdote, es mi salvador. Es el que resucitó. El Padre no ha resucitado. El Padre resucitó al Señor Jesucristo. Eso es muy diferente. Entonces yo no sé por qué hay personas insistentemente que quieren decir que es una sola persona y que el Padre se convierte en el Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo se convierte en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se convierte en el Padre. Eso no es lo que está diciendo el texto bíblico. Lo podamos comprender o no comprender, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Tenemos que someternos a lo que está diciendo el Espíritu Santo en su Escritura. Pero cantidad de personas vienen y me dicen, no, pero es que yo veo aquí claro que son la misma persona. Y sacan el Evangelio de Juan 1.14. Y ya se los he explicado. Si alguien quiere conocer la naturaleza humana, me pueden mirar a mí. Y estudian mi naturaleza humana y yo les puedo decir, es la misma para estos 6.000 millones. Que tienen apariencia diferente, colores diferentes, pero la misma naturaleza humana. Y por eso la medicina ha progresado. Porque cogen un ser humano, lo desbaratan, lo estudian y sacan un libro con los síntomas, con las capacidades, con el procesamiento, cómo funciona la naturaleza humana. Pero si vienen y me dicen, queremos conocer a Vilma para saber cómo es la naturaleza humana, se fregaron, hijito. Por eso para conocer la naturaleza humana sí pueden, a través de ti. A través de mí. Sí pueden la naturaleza humana. Pero conocer todas las personas humanas, conociéndome a mí,
No. Yo no le puedo decir, vea, si me conocen a mí, conocen a Paula. ¿Cómo así? Sí, porque son diferentes personas. Como persona con la misma naturaleza. Así pasa cuando el Señor Jesucristo dice, vea, si me ven a mí, ven al Padre que me envió. Si lo analizamos a Él como Dios, vemos las mismas características del Padre. O sea, que son vida, espíritu, amor, verdad. Todopoderoso, Él. uno de los Elohines. Exacto. Pero ya las específicas las tiene cada uno. Si me ven a mí como humana, ya saben las características humanas de todos nosotros, de los 6.000 millones. Todos tienen un hígado, sin tener accidente, enfermedad, todos tienen un corazón, todos tienen un par de brazos. Ay, es que yo conocí a una persona humana que no tenía los brazos. Mijo, fue un accidente, por una enfermedad, por alguna cosa. Pero él ahí tiene, véanle el mapa genético de su naturaleza y ahí están sus dos brazos, que no se desarrollaron, que se lo cortaron, que lo perdió, que se lo mordió un perro, que un tiburón se lo quitó. Doctora, ¿se puede decir que el Espíritu Santo es el que nos puede mostrar ese mapa genético, digamos, de ellos como Dios? Pues comprenderlo, ¿no? Digamos. Revelarlo. Aquí nos los habló, nos los dejó por escrito. Él no nos dejó escrito. Nos dejó escrito la naturaleza de Dios y la persona de cada uno. Perdona, antes de que se nos acabe el tiempo, yo sí quiero aprovechar un segundito. Conociendo esas características de los tres, yo le quiero pedir al Padre que adopte a cada uno de los oyentes que está escuchando este programa, que los adopte como hijos. Le quiero pedir al Señor Jesucristo Pero que sea... para adoptarlos como hijos, tienen que creer en el Señor Jesucristo. Exacto, que puedan creer en el Señor Jesucristo como único Dios y Salvador, que Él es el único que en la muerte... Como único Dios, como único Salvador. Como porque único Salvador. Exacto, que murió en la cruz por ellos para darles vida, y le quiero pedir al Espíritu Santo que sea revelándoles todo acerca de Dios. Acerca del Padre, acerca del Señor Jesucristo y acerca del Espíritu Santo. Que en eso consistió estos dos programas últimos, el de sábado pasado y este sábado. Se nos quedaron muchos versículos, entonces la recomendación de siempre, léanse toda la Biblia. Aquí no podíamos en estos programas leer toda la Biblia. Léanse toda la Biblia, el texto que diga la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia. Tengan varias traducciones, porque las varias traducciones le dicen lo mismo con otras palabras de pronto comprensibles para usted. Que yo puedo comprender unas palabras y usted comprender otras. Se nos acabó el tiempo, doctora. Un abrazo para todos. Les recuerdo, por favor, escúchenos en levenradio.fm. Esa es la emisora de la corporación, es una emisora online. Los martes a las 4 de la tarde estamos ahí nuevamente nosotros, hablándoles un poco más de lo que dice la Biblia. Y si usted está ahí todo encarretado con ese tema, escúchenos el martes a las 4. Escúchenos por nuestro Aprendiendo Biblia sin Religión, todos nuestros programas. Escríbanos por los diferentes medios que tenemos de WhatsApp. Estamos para servirles, para atenderlos. Un abrazo para todos y que el Espíritu Santo les revele lo que hoy hablamos. Un abrazo. Chao.